Hace unos días recibí este mensaje. Estimada Dali, siento que Dios no me escucha. Todavía no puedo resolver mi situación económica, pagar mis deudas. Dejé mi trabajo para emprender y ahora mis ventas están estancadas y pocas personas se animan a sumarse a mi negocio. Es la tercera vez que enfrento algo así en mi vida y debo confesar que estoy desanimada y triste. Estoy viviendo nuevamente en casa de mi madre, donde la relación no es la mejor. Quiero recuperar mi independencia, tener mi casa, y al paso que voy lo veo cada vez más lejos. Te voy a compartir la oración que tienes que pronunciar todos los días para prosperar tu negocio y verás que si haces esta declaración sobre tu vida y tu negocio, no tendrás otra opción que ganar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Dali Salermo. El doctor Joseph Murphy, quien fue un ministro de iglesia protestante, fue un conferencista y autor, se especializaba en instruir a los dueños de negocios para que cambiaran su mente usando principios bíblicos, y había una oración que Joseph Murphy le compartía a todos esos emprendedores. Y existen los testimonios de cómo estas personas lograban prosperar. Dr. Joseph Murphy. Cuando aprendas el poder que tienen las palabras para influir en tu situación financiera, tu capacidad de atraer dinero, oportunidades, nuevos clientes va a cambiar por completo. Y esto no es magia, está comprobado científicamente que la mente no sabe identificar cuando algo es real o es producto de la imaginación. Y te pongo un ejemplo simple. Tú estás en el cine y suena la alarma de incendios. Tú no ves el fuego, pero tú te asustas y todo el mundo empieza a correr. ¿Por qué? Porque la alarma de incendios le dice a tu mente que hay peligro y tu mente siente lo mismo que si viera el incendio. Y esto sucede con las palabras, que también tienen el poder de asociar emociones y situaciones en nuestra mente, y nuestra mente no sabe identificar y siente miedo o siente motivación. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si tú sabes que tus palabras, las declaraciones que tú haces sobre tu vida influyen en tu realidad, te pueden motivar y te pueden impulsar a lograr tus metas, ¿por qué no usarías tú este poder que ya Dios te dio para prosperar tu negocio, para alcanzar esa vida que tú estás soñando? Úsalo, porque es lo que yo he usado y he visto mi vida cambiar. Este mensaje que les compartí es uno de los muchos mensajes que recibimos de suscriptores pidiendo ayuda para prosperar su negocio, para pagar las deudas, manifestar la abundancia en su vida. El nombre, algunos detalles específicos los he omitido para preservar la privacidad de esta persona. Todas estas cosas yo las he vivido. He sido emprendedora, he estado endeudada, he tocado fondo, y no solamente es que he tenido que vivir con personas que no he querido vivir, sino es que no he tenido dónde vivir y he dormido en la calle. En este mensaje vemos a un emprendedor valiente, a una persona que deja su zona de confort para atreverse a algo nuevo. Felicidades, porque tienes la valentía de moverte, algo que muchas personas nunca hacen, porque es difícil enfrentarse a lo nuevo y a lo desconocido. Simplemente aquí ha pasado algo que le sucede a muchas personas exitosas: fracasar. Vivimos en una sociedad que vemos el fracaso como una desgracia, pero el fracaso es simplemente un escalón que nos lleva al éxito. En este mensaje también vemos un patrón que se repite. Esta persona tiene el deseo de obtener algo, una casa, un carro, un beneficio, y que se siente frustrada porque, como no ha tenido la oportunidad de alcanzar ese deseo, tiene que vivir con una persona con la que no se lleva bien. Y encima de esto, tiene deudas producto a que su negocio no ha prosperado. Lo primero es que todos los emprendedores nos endeudamos al menos una vez. Y hay dos tipos de deudas: deudas buenas, que son las deudas donde tú pides un préstamo para hacer cierta inversión, y las deudas malas, que son productos de usar el dinero en cosas que no nos podemos pagar. Hace unos años tenía una deuda de $10,000 porque yo tomé dinero
para cierta inversión y además tomé dinero para cierto beneficio y cuando me di cuenta tenía $10,000 de deuda. En aquel entonces ya era una apasionada de todos estos libros que hablan del poder de la mente, de la manifestación. Ya había leído el famoso libro El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy y me encuentro con otro libro de este autor. Yo leí este libro y en 3 meses había pagado mi deuda. Y en este libro él expone una serie de historias donde él instruía a las personas usando principios bíblicos, usando el poder de la oración, y estas personas cambiaban la idea que tenían del dinero e incluso la idea que tenían de ellos mismos. Yo leo este libro y veo la historia de cómo un propietario de negocio lo va a ver para pedirle ayuda. Porque Joseph Murphy era muy conocido por darle oraciones a las personas y las personas practicaban estas oraciones y cambiaban su energía, cambiaban la idea que tenían acerca de ellos mismos, acerca del dinero. Y este hombre, propietario, dueño de negocio, lo va a ver y le dice que está en quiebra y que siente mucha rabia porque tiene un socio que no había sido leal con él. Y él sentía este odio. Sin embargo, ese socio vendía y progresaba y él no. Y él vivía con este odio. Y Joseph Murphy explica en este libro cómo cuando tenemos emociones negativas, esas emociones no se quedan dentro de nosotros. Buscan una forma de salir. Y salen en forma de carencia y de pobreza. Porque el dinero, la abundancia, la riqueza es una energía. Y cuando nos ponemos celosos porque otra persona tiene dinero y nosotros no, este estado mental crea un bloqueo. ¿Y ese bloqueo cómo se manifiesta? En pobreza. Y tú me podrás decir, Dali, pero yo no siento envidia. Muchas emociones se alojan en nuestro inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Son esos pensamientos y esas emociones que están en nuestra mente de las cuales no somos conscientes. ¿Por qué? Porque las hemos adquirido de nuestros padres, del pueblo donde vivimos, de nuestra cultura, de lo que se habla en nuestro país, de las noticias que vemos. Toda esa información va a nuestra mente inconsciente. Y es por eso que Joseph Murphy se dedicaba a enseñar el poder de la mente subconsciente. ¿Y cuál es la mente subconsciente? Esa que podemos modificar con nuestras palabras, con oraciones, con visualizaciones, y todo lo que pongas en tu mente subconsciente, tu mente lo aceptará como una verdad y lo verás expresado en tu vida. Lo más importante que se explica en este libro es que la abundancia es como el aire. Tú no estás como, ay, no respires, que yo voy a respirar. Ay, no respires, que... No, tenemos que entender que el dinero y la abundancia existe suficientemente para todos. Hay suficiente. No tienes que pensar que si tu competencia vende, tú no vas a vender. Tienes que pensar como un colaborador y no como un competidor. Tienes que manejar los secretos de las ventas. Personalmente, me pasé 15 años vendiendo y no vendí ni un solo día de mi vida. Y te explico por qué. Donde quiera que yo he estado, la gente me dejaban reviews de 5 estrellas, que por ahí están, por todo el internet. ¿Por qué? Porque nunca vendí. Porque siempre ayudé. Y cuando tú ayudas, quizás al principio no tienes tantas comisiones como los que trabajan contigo, pero te conviertes en una persona inolvidable. Y ese cliente te va a recomendar con otro y con otro y con otro y con otro. Y vas a crecer y realmente vas a estar creando un impacto en la vida de las personas. Y Joseph Murphy se especializaba en instruir a los dueños de negocios para que cambiaran su mente y de esa manera pudieran escalar y crecer en su industria. Y en este libro, Tu poder infinito para enriquecerte, hay una oración que Joseph Murphy le compartía a todos esos emprendedores. ¿Y qué hacían? Muchos de ellos la escribían todas las mañanas, la leían todos los días, y existen los testimonios de cómo estas personas lograban prosperar. Y está la historia de un agente inmobiliario que era el que menos vendía en su compañía y se sentía frustrado y aceptó que tenía envidia porque sus compañeros vendían hasta 3 casas y él no vendía ni siquiera una. Y esto es un secreto que si lo entendemos vamos a prosperar. Ya te decía que el dinero hay para todo el mundo, la abundancia es como el aire. Dios es el dueño de todo y todo está lleno de abundancia. Miren la naturaleza, la tierra es abundante. Ese es el primer principio que tenemos que conocer. Si tú ves a una persona que tiene el mismo negocio que tú y vende, alégrate porque Dios te está mostrando que sí existe la posibilidad. Si yo veo a otra persona que hace lo mismo que yo, que enseña leyes espirituales, que hace videos y veo que esa persona lo logró,
les digo, sinceramente yo me alegro y yo los bendigo cuando yo los veo y sé el trabajo que cuesta posesionarse en redes, la presión que uno como mentor, como conferencista, como speaker, como autor siente a la hora de entregar un mensaje y de que sea aceptado, de tú ayudar a las personas. Yo sé que es difícil, que cuesta trabajo y requiere valentía sentarse, expresarse, exponerse en público. Y veo una persona que lo está logrando, lo bendigo, no lo veo como una competencia, al contrario, los veo como mis compañeros de trabajo. Y cuando veo que un youtuber que habla de espiritualidad lo logra, digo, gracias Dios por enseñarme que sí puedo llegar a más y más audiencia. No lo veo como una competencia ni siento envidia, no. Y te pido que hagas lo mismo en tu negocio. No compitas con nadie. Colabora, ayuda. Y de esa manera te elevarás y marcarás la diferencia sin la necesidad de sentirte inferior o sentir que no hay para todos. Pero ¿de dónde vienen todos estos principios? De la Biblia. En la Biblia dice, el que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. En otras palabras, el que es rico será más rico y el que es pobre será más pobre. Y mucha gente no entiende esto. Esto significa que si tú tienes la idea de abundancia, tú vas a tener más abundancia. Y si tú pones tu atención en la pobreza, también vas a tener más pobreza. Si tú tienes deudas, lo único que tienes que hacer es quitar la atención de las deudas. A lo que tú le pones atención, crece. Lo que tú dices sobre tu vida se expresa, se multiplica. Deja de decir, tengo deudas. Cambia la manera en la que hablas. Declara cosas buenas sobre tu vida y verás tu vida cambiar. Las creencias que tenemos bloquean la abundancia, la prosperidad, bloquean el éxito. Si tienes una relación difícil con algún familiar, con alguien, algún rencor, te recomiendo que bendigas a esa persona y bendícela en voz alta, porque de esa manera te vas a ir adaptando a la idea del perdón, de dejar ir, porque esa emoción te está bloqueando, no te está dejando ir hacia otro nivel en tu vida. Y, como se dice popularmente, la vida o Dios nos pone la misma lección hasta que seamos capaces de aprenderla. En este mensaje que estamos analizando hoy, vemos una persona que tiene que vivir con su mamá, que no quiere vivir con ella. ¿Por qué se está repitiendo esta situación? Porque es algo que hay que sanar. En el libro de Job dice, lo que temía sucedió. Cuando tú sanes esa relación, cuando tú eres capaz de entender que la verdad absoluta única no existe. Tú tienes una opinión, esa persona tiene una opinión, un sentimiento. Y desde esa perspectiva hay que mirarlo, hay que analizar lo que siente la otra persona, por qué actuó así, quizás le sucedieron cosas en su niñez. Estaba viendo una terapia que es muy popular, donde tú te pones a tus padres mentalmente, dices que tus padres están en esta mano y dices, te suelto, te libero, te perdono. Entiendo que no estoy aquí para juzgarte ni para sanarte y te dejo ir, porque a veces cargamos con las emociones, con los miedos, con los problemas de los padres y eso influye en nuestra vida. Vas a aprender a bendecir a los demás y cuando tú bendices algo, regresa multiplicado. Toda la palabra de bondad, de gratitud, de amor que tú envías, regresa a ti. Y lo que va a pasar es que te vas a conectar con oportunidades. Vas a quitar tu atención de que mi negocio no funciona, de que tengo deudas, de que tengo carencia. Y cuando tú quitas la atención de eso, eso disminuye y empieza a crecer tu sueño, lo que tú quieres lograr. Te recomiendo que escribas esta oración. Escríbela y declárala sobre tu negocio todos los días. Puede que tú pienses que esto no es para ti, que esto no significa nada, pero está demostrado que las palabras influyen en tu realidad. ¿Por qué los deportistas de alto rendimiento, antes de participar en las competencias más grandes de su vida, tú los ves callados en una esquina? Soy un ganador, yo sí puedo. ¿Están locos? No, conocen que lo que tú dices se expresa en tu realidad. Fíjense, cuando Cristiano Ronaldo va a jugar, ¿qué dice? Soy un ganador, voy a hacer un gol, voy a hacer un gol, voy a hacer un gol. Y es por eso que Joseph Murphy comparte que el secreto de muchas personas de éxito que él conoció era que decían riqueza y éxito, riqueza y éxito. Porque cuando tú piensas dinero, tú dices no tengo dinero, pero riqueza es algo que te conecta con algo que existe.
y te viene a la mente ¿qué es la riqueza? Carros, casas, comida, riqueza y éxito, riqueza y éxito. Hay que tener pasión para que se cumplan nuestros deseos y todos estos principios están en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces sabemos oraciones, salmos, métodos, visualizaciones, pero no las ponemos en práctica. Lo que yo te recomiendo es que escribas esta oración y todas las mañanas o cuando tengas un tiempo antes de comenzar a trabajar en tu negocio, la leas. De esta manera estarás haciendo una declaración sobre tu negocio. Y te pido que repitas esta afirmación conmigo ahora. Mi negocio es el negocio de Dios. Y los negocios de Dios nunca fracasan. Mi negocio, no te escucho, mi negocio es el negocio de Dios. Y los negocios de Dios nunca fracasan. Entonces tu negocio no puede fracasar. Escribe esta oración y revísala todos los días, como lo hizo el vendedor de casas que no vendía, y todos vendían y él no vendía, y él hizo esta declaración, y todos los días antes de salir a vender leía y releía esta oración y su vida cambió. ¿Por qué? Porque cambiaron sus emociones, eliminó sus creencias limitantes y se conectó con la abundancia de Dios, porque estamos aquí para tenerlo todo. Antes de escribir esta oración, quiero que entiendas que todos los trabajos son espirituales. Cualquier empleo que tú tengas es espiritual, si tú lo haces con amor y con devoción. No es solamente que un sacerdote que da un sermón hace un trabajo espiritual, o un mentor espiritual, o alguien que enseña meditación. No, tu trabajo, cualquier empleo que tú hagas es espiritual. Cuando tú declaras que es el negocio de Dios, pero para que tu negocio sea de Dios, tú tienes que hacerlo con amor, tú tienes que tratar de hacerlo bien y tratar siempre de ayudar a las personas, que es la regla de oro de los que alguna vez hemos vendido, y siempre te irá bien. No es venderle unos zapatos azules a una mujer que trabaja en una compañía que no los puede usar solo por vender y beneficiarme yo. No, yo prefiero venderte un producto y ayudarte realmente, aunque venda menos. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener una idea sobre mí y me va a recomendar, y así funciona. Te voy a leer esta oración que se encuentra exactamente en el capítulo número 9 del libro Tu Poder Infinito para Enriquecerte del Dr. Joseph Murphy. Sé y creo que mi negocio es el negocio de Dios. Dios es mi socio en todos mis asuntos. Para mí, esto significa que su luz, su amor, su verdad y su inspiración inundan mi mente en todos los aspectos. Soluciono todos mis problemas depositando toda mi confianza en el poder de Dios. Sé que esta presencia lo sustenta todo. Ahora sé que estoy seguro y en paz. Estoy rodeado de un perfecto conocimiento. Hay una solución divina para todos los problemas. Comprendo definitivamente a todo el mundo y todo el mundo me comprende. Sé que todos mis contactos comerciales están en consonancia con la ley divina de la armonía. Sé que Dios reside dentro de mis compradores y clientes. Trabajo en armonía con los demás. Y por eso, la felicidad, la prosperidad y la paz reinan de manera suprema. Mi negocio es el negocio de Dios. Reconoce tu negocio como el negocio de Dios. Entiende que hay abundancia suficiente para todos. No compitas, colabora. Y verás cómo se abrirán las puertas de abundancia en tu vida. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por enviarnos tus mensajes. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.